No Cuando lo hablamos, entendí como... bien, pues tiene que ver con esto. Cuando uno habla de la hemofilia, ¿sí? Estamos hablando de que es una patología que es genética, ¿sí? Cuando uno habla desde la genética y cómo se heredan, ¿sí? Los genes, que son los que están determinando, las que tienen las instrucciones para que funcione cada parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, el gen de tu color de ojos, ¿sí? El gen de si tenés pelo con rulos o pelo lacio, ¿bien? El gen de si tenés o no tenés hemofilia, ¿bien? Esos genes se heredan en pares, ¿bien? Porque viene uno de parte de mamá y uno de parte de papá, ¿sí? Entonces, hay un tipo de herencia que tiene que ver con lo que es la herencia ligada al sexo. Ustedes sí recuerdan desde lo que era, ¿sí?, biología, cuando uno hablaba de los cromosomas que teníamos, ¿sí? Como especie humana nosotros tenemos, ¿sí?, 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, ¿sí?, están en pares. O sea, decimos que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? 22 de esos pares son somáticos. Y tenemos un par que es el par sexual, que en las mujeres es XX y que en los hombres es XY. ¿Bien? Entonces, tenemos eso en claro, después tenemos que tener el concepto de lo que es ser dominante y lo que es ser recesivo. ¿Sí? Que hay algo que cuando uno habla también de parte de lo que es la genética, una parte es lo que ¿sí?, lo que es el genotipo, o sea, cuáles son esos genes que tenemos y la configuración de esos genes, y otra cosa es el fenotipo, que el fenotipo es lo que se expresa, ¿sí? Yo tengo un fenotipo que es lo que vos estás viendo para que lo puedas entender, ¿sí? Es la combinación de el genotipo con lo que es el factor ambiente, ¿bien? Entonces, desde ese punto de vista tenemos genes que son dominantes, que quieren decir que siempre se expresan, y tenemos genes que son recesivos, que para expresarse tienen que ser sí o sí los dos recesivos. ¿Sí? Vos imaginate que tenemos un dominante con un recesivo, ¿sí? Dominante con recesivo se expresa aquí en el dominante. Dominante con dominante se expresa el dominante. Para que se exprese recesivo, solamente tengo que tener recesivo con recesivo, si no, no hay chance de que se exprese. ¿Bien? Cuando hablamos de la hemofilia, estamos hablando de que es un gen que es recesivo y que es ligado al sexo. ¿Bien? Por lo tanto, si yo soy una mujer y recibo solamente uno de mis cromosomas X que está enfermo y el otro cromosoma X está sano, yo no voy a expresar la enfermedad de la hemofilia. ¿Bien? Porque el dominante le gana al recesivo, el X sano le gana al X enfermo. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no expreso la enfermedad, por eso no soy enferma, no soy hemofílica. Pero yo el gen de la hemofilia lo tengo en mis genes, ¿sí? Tengo ese gen X que estaba enfermo, que vino, ¿sí?, me lo heredé. Entonces yo soy portadora, porque el día de mañana, si yo me reproduzco, ¿sí?, en mis genes tengo la posibilidad de transmitirle a mi descendencia esa X enferma. Por eso soy portadora, yo lo llevo, pero no lo padezco. Ese es el concepto de alguien que es portador de una enfermedad. Sí. Sí, como el SIDA, ¿no es? Que los chicos a veces nacen portadores sanos, algo Ahí, así es. bien, primero, para no hablar y aprovechemos a tener conceptos. Es Sí, el virus del HIV, ¿sí? No hablamos de sí, bueno, SIDA. sí. Cuando uno habla de SIDA Sí, es el sí, síndrome eso. de inmunodeficiencia Sí, adquirida, ¿sí? Y el tema de que sí. sean portadores sanos es que tiene que ver que hoy con el HIV, ¿sí?, el HIV es un virus que está afectando a las células del sistema inmunitario, particularmente las células que son los linfocitos T. Entonces, para que la persona que tiene HIV, que sea HIV positivo, ¿sí?, empiece a sentir las repercusiones de esa baja de la defensa, tiene que tener una carga viral, ¿sí?, alta, ¿bien? O, Sí. en contrapartida, una cantidad de CD4, que son los linfocitos T que uno mide de esa manera, reducida, ¿sí? A ese punto, con la carga viral alta o la carga linfocitaria baja, es que se empiezan a presentar todos los problemas patológicos que vienen a colación de este virus. Entonces, esos chicos que vienen, que son portadores natos de HIV, es porque hubo una transmisión transversal de la madre al hijo en el momento del parto. ¿Bien? Ahora, ¿por qué decimos que son sanos? Porque en el principio, ¿sí?, su carga de anticuerpos, su carga de linfocitos está bien.
Si esos chicos uno ya los empieza a medicar, se sostiene esa carga neta de parte del sistema inmunitario y no se debería afectar demasiado el tema del virus, ¿bien? Pero si el día de mañana esos chicos tienen una baja en lo que es las defensas, empiezan a padecer todo lo que tiene que ver con el síndrome adquirido que tiene que ver con inmunodeficiencia. Eso solamente se lo transmite la madre al bebé, digamos, en el momento del parto. Sí, sí. ¿Bien? Pero esa no es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad transmisible, no es el mismo concepto del que estamos hablando cuando hablamos de la hemofilia, ¿sí? La hemofilia viene en tus genes, ¿sí? Cuando hablamos del HIV es algo que se transmite por lo que es la sangre, ¿sí? Hablamos de transmisión transversal, es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus. En la hemofilia estamos hablando de un trastorno de origen genético que se expresa en una patología sanguínea. ¿Sí? Ahí está. Ali, ¿te quedó claro este tema de portadores y lo que es estar enfermo? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Por eso es que decimos que los varones son los hemofílicos, porque si yo soy hemofílica y le paso esa X a mi hijo, es la única X que tiene, pobrecito, porque el otro gen que tiene es la Y. Entonces siempre, ahí sí, la única forma, esos genes que había en la Y, se expresan en la X, se expresan todos. Entonces ese varón sí es hemofílico. Por eso hablamos de mujeres portadoras y de varones hemofílicos. Y en la mala suerte que una mujer tenga, ¿sí?, los dos genes X comprometidos, generalmente ese feto termina muriendo en la vida intrauterina, ¿sí? O se desarrolla un lópez púrpura, pero no tiene un buen pronóstico. Generalmente son efectos que no llegan a término. Profe, ¿y esos estudios se hacen del embarazo? ¿Se puede hacer cuando uno está planificando? Sí, hoy en día, mira, hoy en día todos los que son los estudios de biología molecular y todos los que son los mapas genéticos son estudios que están al alcance, ¿sí? Son cosas que uno puede hablar cuando está planificando y tiene, por ejemplo, vos pensás que tenés algún antecedente o algo, estamos muy avanzados con eso. El tema es el acceso que tenga el común del público, porque algunos de estos estudios son bastante costosos y no siempre los cubre la obra social. Como por ejemplo, no sé si ustedes saben que hay un estudio de lo que es la biología molecular y lo que es la genética para el cáncer de mama, cuando uno quiere buscar los genes que son los BRCA, BRCA1, BRCA2. Sin embargo, un montón de mujeres, ¿sí?, no tienen la posibilidad de acceder a hacer ese testeo genético, ¿sí? Pero sí, hay posibilidad de hacer todo un estudio, tanto del papá, de la mamá, y también que a veces es un poco más complicado por el tema de cómo obtener la muestra, incluso embrionario, cuando uno quiere hacer un mapa genético del feto. Y después decía, profe, las complicaciones que pueden surgir en el tratamiento del paciente. Bien, las complicaciones es que nosotros como tratamiento al paciente lo que le estamos dando es factor de coagulación, ¿sí? Le estamos proveyendo de una forma externa este factor de coagulación, principalmente factor 8, que es el que el paciente no produce, ¿bien? ¿Qué pasa? Llega un momento que este factor es de producción exógena, lo estamos administrando desde afuera, y llega un momento que el cuerpo lo deja de tolerar. Entonces los pacientes se hacen resistentes o desarrollan respuestas inmunitarias a estos factores de coagulación exógenos que le estamos dando. Por lo tanto, tenemos que estar buscando darle otra variante de ese factor de coagulación, ¿sí? Esa es la complicación que hay, que se haga resistente o que desarrolle una reacción inmunológica frente al tratamiento, frente a la medicación, donde uno tiene que estar buscando, si bueno, ahora, de dónde sacamos o de qué otra variante tenemos para suplir ese medicamento al paciente. ¿Sí? Era eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, amores, ¿qué otra pregunta o qué otra cosa quedó ahí colgada? Sobre la leucemia, profe. Sí. Tengo todas las dudas. Todo lo que es sangre. Dale, ¿qué cosa de la leucemia? Sí que no, o sea, nunca estudié el caso de la leucemia, entonces no sabía que era un tipo de cáncer. Pensé que era, entonces, no, si me puedes explicar un poco cómo, Sí, ¿por qué es eso?
lo que nos tiene que quedar claros a nosotros es el concepto de neoplasia, el concepto de cáncer, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de las células, ¿sí? Que es la unidad básica de lo que somos nosotros fundamentalmente, las células y lo que es el ciclo celular está altamente regulado, ¿bien? Cuando una célula empieza a fallar en todos los que son los procesos de regulación citológico, ¿sí? De su cinemática, de su cinética, ¿sí? De todos los procesos que tiene que hacer la célula, ahí podemos estar hablando de una célula que se vuelve anárquica. ¿Qué quiere decir que es anárquica? Que, por ejemplo, yo regulo el ciclo celular con lo que es la señal de apoptosis. Cuando el cuerpo detecta que una célula que está pasando por el ciclo celular incurre en un error genético, ¿sí? El destino de esa célula es la muerte programada, lo que se llama apoptosis, ¿bien? Que no es algo malo la apoptosis, que muchas veces tienden a tener este concepto, porque les suena muerte celular como algo muy malo, pero en la realidad es una forma de depurar una falla que a posteriori me podría haber llegado a complicar, ¿sí? el panorama, ¿bien? Entonces, una célula que no acata señales de apoptosis es una célula que se vuelve básicamente inmortal. El cuerpo le dice morite y la célula le dice no me muero nada, ¿sí? Y no solamente es anárquica con el sentido de que no se muere, sino que también empieza a reproducirse cuando ella quiere, ¿sí? Por eso hablamos de cáncer y hablamos de neoplasias, crecimientos nuevos. Son células que de golpe empiezan a entrar en división, ¿sí? Muchísimo más rápido de lo que sería un tejido en una célula con condiciones normales, ¿bien? Los motivos para que una célula empiece a hacer eso son muchos. Pueden ser condiciones genéticas, pueden ser condiciones que tienen que ver con la repetición de daño mecánico, pueden ser condiciones químicas, condiciones físicas como lo son las radiaciones, ¿sí? Hemos visto que hay una gran variedad de cuestiones, tanto ambientales como genéticas, como de predisposición física, ¿bien? Que llevan a la producción de cáncer. Cuando estamos hablando de la leucemia, ¿sí? Lo que estamos hablando es que las propias células del sistema sanguíneo son las que se comportan de una manera, ¿sí? Cancerosa. Porque estamos hablando que tenemos ahora estos glóbulos blancos que están involucionados, por lo tanto no pueden cumplir las funciones que cumpliría una célula en condiciones normales, y que empiezan a comportarse de forma anárquica. Por eso es que lo representamos dentro de los que son una enfermedad oncológica, porque esa célula, si bien es una célula nueva, ¿sí? Está comportándose de esa manera, ¿sí? Anárquica. ¿Qué es lo que sucede en todos los niveles cuando vos estás hablando de cáncer? Cada vez que vos hablas de cáncer, esas células cancerígenas que vos tenés en un tumor de mama, en un tumor de páncreas, ¿sí? En un cáncer de estómago, de recto, de lo que sea, son células del propio cuerpo, ¿sí? No es el cáncer algo externo que viene como si fuera un virus o como si fuera una bacteria. Son tus propias células que de golpe se vuelven anárquicas, no acatan señales de regulación y empiezan a tener un comportamiento desenfrenado, involutivo encima, ¿sí? Que lo que lleva es a este progreso, ¿sí? Invasivo que empieza a generar problemas, obviamente, a todo nivel sistémico. Entonces, eso, fíjate, cuando uno habla de leucemia, es lo que está pasando, ¿sí? Específicamente en estas células sanguíneas. Por eso hablamos de que es un cáncer de la sangre, ¿sí? Coloquialmente dicho, y una de las formas de tratarlo es con la radioterapia, ¿sí? Tratando lo que es la médula, ¿bien? O un trasplante de médula, que es el órgano de producción de estas células. ¿Bien? Ahí está el problema. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos con ese concepto? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra cosa? No sé si los compañeros tienen o sigo preguntando yo. Lo que sí, amores, ustedes me dicen. ¿Hay más compañeros? Sí, está Florencia, está Ok. Diana, está Romina, está Guille, está Cintia. Ah, pues por ahí si quieren preguntar algo. Una consulta, profe, buen día. Hola, amor, buen día.
Sobre algo que no me quedó bien en claro es sobre la diferencia entre trasudado y exudado. ¿Me puedes explicar un Bien, poco? sí. Cuando hablamos de trasudado y exudado, ¿sí? Lo que tiene que ver es qué encuentro yo en ese líquido, ¿sí? Uno, cuando estamos teniendo un paciente que tiene un trastorno que me altera las presiones de regulación que hay en el cuerpo, ¿bien? Algo que se llama el equilibrio de Starling, ¿bien? Para que ustedes entiendan un poquito más de todo esto y que por ahí sea más fácil comprender estos dos conceptos, ¿vieron que el concepto de compartimentos de líquidos corporales lo tienen en la cabeza desde biología? ¿Les suena eso? Sí, profe. ¿Cómo, ¿Sí? profe? El concepto de los que son los compartimentos de líquidos corporales. ¿Les suena a ustedes desde lo que es biología? Cuando Sí, hablamos hace de... algo de eso. Sí. Bien, uno, lo que tenemos que pensar es lo siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿sí?, los diferentes compartimentos. Estamos hablando de que tenemos el compartimento que es el celular o intracelular, tenemos el compartimento que es el intersticial, y tenemos el compartimento que es el vascular, ¿sí? Y otro compartimento que tenemos, que es justamente el que nos compete, donde se va a acumular este líquido patológico, ya sea trasudado o sea exudado, es lo que se llaman los compartimentos, ¿sí?, que son los potenciales, ¿bien? O potencialmente, ¿sí?, patológicos. ¿Qué pasa? Uno piensa en la célula, y hablamos de que en el citoplasma hay un montón de líquido. Hablamos del espacio intersticial, y también tenemos diferentes contenidos, ¿sí?, de líquidos, de iones, ¿bien?, de contenido, y cuando hablamos del contenido que hay en los vasos sanguíneos, estamos hablando de que tenemos el plasma, todas las células sanguíneas, ¿bien?, prácticamente también líquido. Entonces, ¿cómo es que estos elementos líquidos, cada uno se mantiene donde tiene que estar? ¿Por qué? En condiciones fisiológicas normales, siempre hay ciertas presiones que son las presiones de regulación. Cuando hablamos de la presión hidrostática, cuando hablamos de la presión oncótica, ¿sí?, cuando hablamos de la presión osmótica, ¿bien?, son todas presiones que están haciendo que esto funcione. ¿Qué pasa? Cuando el paciente tiene una patología, ¿sí?, se incurren en fallas en esas presiones de regulación. Y cada vez que hay una falla en esta presión de regulación, esto nos lleva a que haya un desplazamiento anormal de líquido compensatorio, ¿sí?, porque es como diciendo, se venció la presión, listo, ahora voy a poder pasar allá porque no tengo nada que me está frenando, ¿sí? Este pasaje de líquido, ¿sí?, y este acumulo de líquido en los espacios que son los potenciales, ¿sí?, es lo que llamamos un derrame, lo que podemos llamar un edema, ¿bien? Y uno puede, ¿sí?, en base a analizar ese líquido, saber de dónde puede venir la patología de ese paciente, ¿sí?, y clasificarlo en trasudado o clasificarlo en lo que es exudado, ¿sí? La diferencia básica entre el trasudado y el sudado es que si a ustedes le dicen que ese líquido que acaban de punzar de un paciente del pulmón es un exudado, es porque ese paciente tiene un proceso inflamatorio, que la causa por la cual ese paciente está teniendo ese acúmulo de líquidos es por un proceso inflamatorio. Que el proceso inflamatorio es esa respuesta del sistema inmunitario que lleva, ¿sí?, a que se afecte la superficie de, en el caso del pulmón, la membrana pleural, ¿sí?, de que se acumule, ¿sí?, todo esto por el proceso inflamatorio que me está llevando a qué cosa, a que aumente la permeabilidad de los vasos. Porque cuando uno tiene una inflamación, se activa todo el sistema inmunitario y las células del sistema inmunitario están llegando al foco infeccioso a través de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, es una respuesta fisiológica frente a la inflamación que los vasos sanguíneos se dilaten, aumente su permeabilidad para que, por ejemplo, los macrófagos, todas las células del sistema inmunitario, lleguen y puedan pasar de la sangre hacia el espacio intersticial donde van a hacer sus funciones. ¿Bien? Entonces, si yo encuentro que tengo, ¿sí?, una invasión de estas células que pueden ser mononucleadas, si encuentro que tengo aumento de la permeabilidad, si encuentro que tengo aumento de una hormona que es la LDH, ¿bien?, y que básicamente lo que está teniendo el paciente es un proceso inflamatorio, ¿sí?, en base a que hubo alguna enfermedad que me afectó la membrana pleural, ¿sí?, o que tuvo algún proceso obstructivo a nivel de los que son los linfáticos, ¿sí?, que hacen que yo tenga más acúmulo de líquido ahí,
Lo que estoy hablando es de un exudado. Cuando yo estoy hablando que básicamente lo que está pasando es un problema en las regulaciones de las presiones, sobre todo lo que es la hidrostática del capilar, ¿sí? O una disminución de lo que va a ser la presión oncótica en el plasma, porque por ejemplo tengo un paciente con algún déficit en las proteínas, una proteína que es la mayor reguladora de la presión oncótica a nivel de plasma es la albúmina, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, un trastorno de mala absorción, o que tiene una pérdida masiva de proteínas en la orina, ¿sí? La presión oncótica va a disminuir, ¿bien? Y eso hace que de forma pasiva, ¿sí? Un poco más lento que se está hablando de un exudado, ¿bien? Empiece a acumularse líquido en el espacio pleural, sobre todo si estamos hablando de pulmones. Porque esto de trasudado y exudado puede pasar incluso a nivel abdominal. Ustedes escuchan hablar de la ascitis. Ascitis es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Ahí también podemos tener trasudado y exudado, ¿sí? Y para lo que es la determinación se utilizan otros patrones, ¿sí? A nivel diagnóstico diferentes a lo que es a nivel de pulmón, ¿sí? Pero básicamente, cuando hablamos de trasudado, lo que tiene que quedar claro es que hay un proceso infeccioso activo por el cual se está acumulando líquido en la cavidad pleural. Y cuando hablamos de trasudado, está habiendo un proceso pasivo de acúmulo de líquido porque hay una alteración de las presiones de regulación, sobre todo un aumento de la presión hidrostática en el capilar o un descenso de la presión oncótica, ¿sí? Del plasma, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí, gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Bien, y recuerden ahí que es algo que yo les decía siempre, porque es sumamente importante a nivel diagnóstico que no se corten los senos costodiafragmáticos, ¿bien? Porque yo, una acumulación de aproximadamente 25 mililitros de trasudado o exudado en el espacio pleural, ya lo considero un derrame. Ahora, 25 mililitros de líquido en el espacio pleural, ¿yo lo puedo ver en una radiografía? Sin miedo, no tengo nada que revolearles. Un paciente que tiene un derrame de 25 mililitros, No, profe. ¿lo puedo ver? No. No, ¿A perfecto. partir de 400? Exacto, excelente. Entonces, fíjense, hagan la cuenta que lo mío no es la matemática, ¿sí? Vamos a ponerle que es 375. Entonces, un paciente que viene con 400 mililitros de líquido acumulado ahí, cuando yo le hago recién la radiografía y lo puedo ver, ya tiene 375 mililitros de litros que por arriba de lo que tendría que tener para ya diagnosticar un derrame. Que en realidad, ¿cuál es la cantidad que tiene que tener en ese espacio? Casi nada, porque lo único que tiene que haber en el espacio pleural es una mínima cantidad de líquido que sea lubricante. Entonces, si yo les corto los senos costodiafragmáticos, aunque sea un poquito, ya estoy cortando una visibilidad que lleva a que ese paciente el proceso patológico de derrame lo viene teniendo hace un montón de tiempo. Ese paciente, la próxima vez que viene al servicio, viene con un pulmón menos. No porque se le vaya el pulmón, sino porque cuando le vayan a hacer de vuelta una radiografía de tórax, van a ver que ese pulmón, donde tenía ese derrame, va a estar completamente tomado, porque no es un proceso autorresolutivo. Un paciente que tiene un derrame es un paciente que requiere un tratamiento. Y es nuestro trabajo, va a ser su trabajo el día de mañana, hacer bien las cosas para que ese paciente reciba realmente el tratamiento que necesite. Entonces, los senos costodiafragmáticos no los puedo cortar, porque a nivel de un indicador patológico, particularmente cuando hablamos del derrame, es extremadamente importante, ¿sí?, verlos despejados para asegurarme que no está esa patología. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí. Bien, ¿qué otras preguntas? Profe, Sí, ¿me escucha? perfecto. Cuando hablamos de trombos, Sí, en trombos arteriales, en trombos venosos, en ambos, bueno, en trombos arteriales dice que suelen ser oclusivos. ¿Qué quiere decir eso? oclusivo que va a generar una obstrucción. ¿Sí? Si yo te ocluyo una arteria, estoy hablando de la obstrucción de una arteria. Estoy tapando una arteria. Ujú. ¿Sí?
¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué otra pregunta? Profe, Sí, amor, decime. ¿será que podemos completar uno sobre el primer parcialito donde dice el nombre, el tipo de anemia según el agente causal enunciado? Que Dale, no decime. lo pude completar. A ver, Dice deficiencia de vitamina B12. B12. ¿Alguien lo tiene? Deficiencia de vitamina B12. Sí. Y alguno de tus compañeros, eso estoy viendo, si alguno lo sabe. Ah, Empieza con P. Es del 1, ¿no? Sí. sí, del 1. ¿De qué es de Ah. patología? Empieza Bueno, pero con P estamos y buscando. termina con Sí. ciosa. Perniculosa. Anemia perniculosa. Perniciosa. 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 Ah, Por ahí andaba. perniciosa. Estoy segura que si la leías en un choice le pegabas, pero es perniciosa. ¿Sí? Anemia perniciosa es la que viene por déficits alimentarios, cuando hablamos particularmente del déficit de la vitamina B12. ¿Bien? Sigo. Dale, otra. Otra dice pérdida de sangre. Bien. ¿Cómo le llamamos desde primeros auxilios a la pérdida de sangre? Empieza con H. Hemorragia. Perfecto. Hemorragia. La anemia hemorrágica es un tipo de anemia. Un paciente que de golpe Hemorrágica. se está desangrando, ¿sí? Tiene una anemia hemorrágica. Bien, ¿qué otro tipo? La de por Por causa causa de de- irradiación. Empieza con A. Aplástica. Aplásica, ¿sí? ¿Por qué? Radiación. Nosotros de acá, ¿qué podemos hacer, malos? Le podemos recontrafreír la médula al paciente, ¿sí? La médula es donde se está formando la hematopoiesis de un montón de las células sanguíneas. Un paciente que le acabo de freír por radioterapia o por un síndrome agudo de irradiación, ¿sí? A la médula es un paciente que no está generando las células sanguíneas suficientes, por lo tanto es un paciente que está anémico. A eso le llamamos anemia aplásica. ¿Cuál más? Deficiencia de hierro. Empieza con F. Ferropénica. Perfecto. Anemia ferropénica, ¿sí? Necesitamos hierro para poder sintetizar lo que es la hemoglobina, ¿sí? Acuérdense que el determinante de la anemia no tiene que ver directamente con los glóbulos rojos, ojo ahí, tiene que ver con qué, con la baja de la hemoglobina. Si yo no tengo suficiente hierro, no puedo sintetizar hemoglobina y por lo tanto voy a estar anémico. Ahí llamamos anemia ferropénica. ¿Y cuál nos falta? Alteración genética. Bien, esa empieza con D. Trepanosifica. Algo así. Yo tengo mal Depranocítica. escrito. Depranosí. Depranocítica, que son los famosos glóbulos rojos en media luna, que esta es una condición que puede ser genética, ¿bien? Donde de golpe, en vez de tener un botecito redondo que me acumule toda la hemoglobina que tengo, yo tengo una media luna donde el espacio para poder transportar, ¿sí?, al oxígeno es mucho menor, ¿sí? Por lo tanto, estoy también en índices anémicos. Hablamos de anemia depranocítica. ¿Bien? ¿Quedó claro eso de las anemias entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bien, son algunos tipos de anemia, ¿son los únicos que hay? No, son algunos que nombramos para que no me odien tanto, si no, es un montón. Bien, ¿qué otra pregunta, qué otra duda? Profe, ¿nos puede hablar sobre la enfermedad hemolítica del recién nacido?
¿no? Bien. Un poquitito. Así ¿La como me enfermedad? habló sobre la leucemia, así, Bien. claro. La enfermedad Son- hemolítica de recién nacido. Ya yo les vengo diciendo siempre, ya los que me tuvieron que sufrir en anatomía, que las palabras son recontrabuchones, ¿sí? ¿De qué me está hablando el término hemolítico? ¿A qué me está haciendo referencia esa palabra? Hemo, ¿de qué Algo que me tiene habla? que ver con la sangre. Bien. La Hemo, sangre. sangre. ¿Y qué es hacer la lisis de una célula? ¿Qué es algo, un proceso lítico? ¿Escuchaban hablar el término lisis celular? ¿No? La lisis celular es la destrucción de la célula, ¿sí? Sí, algo que se rompe. Entonces, hemolítico me está hablando que hay una destrucción de particulares de quién, de los glóbulos rojos. ¿Bien? Esto tiene que ver, y hacemos el hincapié en el recién nacido, porque de vuelta es una enfermedad que tiene que ver, en este caso, particularmente con la actuación del sistema inmunitario. Tiene que ver con los grupos sanguíneos. Vieron que tenemos los grupos sanguíneos. El concepto de antígeno y anticuerpo, ¿ustedes lo tienen en la cabeza para entender de qué estoy hablando? Si les digo que tenemos antígenos que nos representan qué grupo sanguíneo tenemos, Sí. ¿sí? Bien, entonces, yo puedo darme cuenta que mi grupo sanguíneo es O y que soy factor RH negativo por los antígenos que tengo en mis glóbulos rojos, ¿bien? Por lo tanto, si yo soy O negativo, quiere decir que yo no genero antígenos, yo no voy a hacer reaccionar a ninguno de ustedes. A cualquier persona a la que yo le dé sangre, la puede recibir sin problema. Yo soy la donante universal. Ahora, ¿qué pasa? Como yo no tengo antígenos, lo que tengo son los anticuerpos contra el resto de los grupos sanguíneos. Tengo anticuerpos contra A, tengo anticuerpos contra B, y tengo anticuerpos contra lo que es el antígeno D, que es el factor Rhesus, el factor RH. ¿Bien? Lo que quiere decir que si ustedes me dan sangre a mí, que no sea cero negativo, mi cuerpo la va a rechazar y va a generar, ¿sí?, todo un proceso que se llama aglutinación, que puede llevar, si no se trata, ¿sí?, a lo que es la muerte. ¿Bien? ¿Qué pasa con la enfermedad hemolítica del recién nacido? Esto es muy común en las mujeres, sobre todo que sean O negativos, ¿bien? O estamos hablando directamente cuando hay una diferencia en el grupo de factor sanguíneo que tiene el feto y tiene la mamá. ¿Qué pasa? En un primer embarazo, ¿sí?, donde sucede este fenómeno, que el bebé tiene un factor y un grupo sanguíneo diferente a la madre, ¿bien? Lo que pasa es que nosotros, las mamás con el feto, estamos intercambiando sangre todo el tiempo a través de lo que es la circulación placentaria. Por lo tanto, esas células sanguíneas del bebé entran en contacto con mi sistema inmunitario. Como yo tengo una sangre diferente a la de esas células, mi cuerpo las detecta como si fueran un agente invasor. ¿Y qué hace mi cuerpo frente a los agentes invasores? Los busca destruir. ¿Cómo es la respuesta a largo tiempo del sistema inmunitario para destruir una noxa o un agente invasivo? Generar anticuerpos. ¿Bien? Entonces, en ese primer embarazo lo que sucede es la sensibilización de la madre. Yo ahora acabo de detectar, acabo de aprender cómo defenderme frente a esas células de otro grupo de factor a las cuales reconocí como dañinas, como externas, como algo malo que tengo que eliminar. Entonces, en el primer embarazo generalmente no pasa nada. El problema está cuando tengo un segundo embarazo. En el segundo embarazo que yo tengo, donde se vuelven a dar estas condiciones, que el feto tiene un grupo de factor diferente al mío, mi cuerpo ya aprendió. ¿Qué quiere decir que aprendió? Ya tiene todo el batallón de anticuerpos en contra de esas células. Entonces, activamente, mi cuerpo está atacando a los glóbulos rojos del bebé. ¿Sí? Entonces, lo que se produce es la hemólisis de las células sanguíneas del bebé. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando los glóbulos rojos se rompen, ¿sí?, uno de los factores que se libera es lo que se llama la bilirrubina. ¿Bien? Valores séricos de bilirrubina altos, estamos hablando de bilirrubina alta en sangre, termina siendo nocivo para el sistema nervioso central de esos bebés. ¿Sí? Es lo que se llama, el bebé nace y lo vemos ictérico. Y en la enfermedad hemolítica de recién nacido, uno puede diferenciar claramente que es una ictericia patológica, a diferenciación de la ictericia que es fisiológica, que muchos bebés nacen
¿sí? Amarillitos por una cuestión normal, ¿sí? Del proceso que están de recambio y demás de sus glóbulos rojos. En este caso, es una ictericia muy pronunciada, es un bebé que va a estar extremadamente amarillo, sus niveles de bilirrubina van a estar altos, ¿bien? Y si yo no lo trato, ¿sí? Ese bebé puede terminar falleciendo, porque de vuelta, en los recién nacidos, la bilirrubina sérica muy alta es extremadamente nociva para el sistema nervioso central. Entonces, yo en esos bebitos tengo que hacer una serie de tratamientos más exhaustivos. Tengo que primero hacer fototerapia. Hablamos de esas lámparas de luz, ¿bien? Que sabemos que nos ayudan a eliminar la bilirrubina, ¿sí? Podemos hablar que tenemos que hacer examinotransfusión, ¿sí? Tengo que recambiarle por completo, para decirlo así a lo bruto, la sangre del bebé, porque esos glóbulos rojos no sirven, están siendo atacados, tengo que poder eliminar y darle, ¿sí? Una transfusión de sangre. Y en el medio de todo esto, ¿sí? Esos bebés vienen a sufrir un gran déficit nutricional, porque en los glóbulos rojos es una de las formas, además de brindar oxígeno, que se brinda nutrición. Entonces tengo que hacer tengo que estar mucho más encima cuando estoy hablando de los patrones nutricionales de ese bebito, ¿sí? Entonces eso es básicamente la enfermedad hemolítica del recién nacido, o lo que se llama eritoblastosis fetal, ¿sí? Cualquiera pueden ser los dos nombres que tienen. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Y entonces el mecanismo patológico, Es lo que te comenté recién, ¿sí? ese es el mecanismo patológico, entonces, Primer embarazo, sensibilización. Segundo embarazo, ataque al sistema inmunitario. Desarrollo de la ictericia, ¿sí? Permanencia alta de niveles de la bilirrubina altos en sérico, ¿sí? En lesiones a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Ese sería todo el mecanismo, ¿bien? Cómo lleva, ¿sí? A la patología que es la eritoblastosis fetal. ¿y eso también no se puede detectar antes? No hay por qué del pasa porque pasa. No. Sí, ¿Por qué es diferente a la sangre de la madre? sí, pero por ejemplo, yo ya lo sé, yo soy cero negativa, no lo estoy diciendo por decírselo un ejemplo. Yo sé que tengo chances de que puede llegar a pasar esto, ¿bien? Entonces es estar atento a ver lo que puede pasar. Y uno ya sabe Claro, cuáles son las condiciones. claro. A las mamás que son negativos, Sí, las más que son cero entonces, negativos tienen más chances sobre todo de generar esto, porque lo mismo que te digo, yo reacciono contra todo lo que no sea cero negativo. Si ese bebé es cero pero positivo, está todo mal. Si es AB positivo, más mal todavía. Sí. Todo lo que no sea cero negativo, conmigo está todo mal, pésimo. Mi cuerpo odia todo lo que no sea cero negativo. ¿Sí? sí. ¿Bien? Bien, chicas, creo que se está por cortar el Sí, Zoom. profe. Bueno, de mi parte creo que Hacemos una cosa, me siguen preguntando por el grupo de sí, WhatsApp, y pero si igual quieren, yo organizamos para otro día. Yo no tengo drama de hacer otro Zoom si siguen con dudas. ¿Sí? Me avisan y Sí, nos conectamos. Sí, sí. sí, sí. Sí, a mí igual me falta terminar cardíacas, por eso sí está bueno otro Zoom. Bueno, Y el avisen. simulacro, profe. El simulacro ya se los dejo en cardíaco habilitado. no hay Ok. parcialito.